Nómadas. Eran las divinidades de la estepa y un huracán para todos los que habitaban más allá de sus fronteras. Los hunos arrasaron Europa. Los mongoles en apenas medio siglo sometieron 10 veces más territorio del que Roma logró en 500 años. Los turcos pusieron fin a Bizancio y llegaron hasta las puertas de Viena. Desde las estepas sin fin la tempestad se desataba una y otra vez. Pero todo esto comenzó mucho antes de los hunos, los mongoles o los turcos. Los primeros verdaderos señores de la estepa fueron los escitas. Esta es su historia. A veces da la impresión de que los nómadas son tan eternos como la propia estepa, pero no es así. En épocas anteriores, comunidades seminómadas ocupaban estas llanuras practicando una agricultura de tala y quema y desplazándose cuando el suelo se agotaba. Todo se transformó con la domesticación del caballo en el cuarto milenio antes de Cristo. Al principio los caballos no se montaban. Eran una fuente de carne y leche y, sobre todo, podían tirar de carros. Esta nueva capacidad permitió a los habitantes de la estepa transportar más pertenencias y ganar mayor movilidad. Poco a poco fueron abandonando la agricultura para dedicarse a la cría de ganado. No obstante, sus rebaños seguían siendo reducidos ya que controlar grandes manadas resultaba complicado para quienes iban a pie. Un cambio decisivo tuvo lugar a mediados del segundo milenio antes de Cristo, cuando los pueblos de las estepas en lo que hoy es Kazajistán aprendieron a montar a caballo. Desde la silla podían manejar rebaños mucho más numerosos que antes. Como consecuencia, las sociedades nómadas empezaron a expandirse con rapidez, y al mismo tiempo comenzaron a desplazarse con mayor frecuencia. Los grandes rebaños agotaban rápidamente los pastos, obligándolos a buscar nuevas tierras de forma constante. Hacia mediados del primer milenio antes de Cristo, el modo de vida nómada estaba plenamente consolidado. Pero, ¿qué lugar ocupan los escitas en esta historia? ¿Quiénes eran y de dónde procedían? El historiador antiguo Heródoto recogió 3 relatos sobre el origen de los escitas. Según un mito, descendían de Zeus y de la diosa fluvial del Borístenes, el río que hoy conocemos como Dnieper. Otra versión los hacía nacer de Heracles y una criatura mitad mujer, mitad serpiente. La tercera, y la que Heródoto consideraba más verosímil, sostiene que los escitas llegaron desde más allá del río Volga, una hipótesis respaldada por los hallazgos arqueológicos. En la zona comprendida entre las montañas de Altai y los montes Sayán floreció la cultura de Tagar, uno de los primeros grupos vinculados al universo escita. Esta cultura surgió de la aún más antigua cultura de Andrónovo, que había dominado la región desde el mar de Aral hasta el Altai un milenio antes. Un cambio trascendental se produjo entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo. El clima de la estepa se volvió más cálido, lo que trajo consigo mayores recursos y un crecimiento demográfico. Esta transformación desencadenó sucesivas oleadas migratorias de nómadas de este a oeste. Algunos de estos grupos se asentaron en las estepas de Asia Central, en los territorios que hoy corresponden a Kazajistán, Turkmenistán y la región del mar de Aral. Las fuentes históricas los designan con diversos nombres: sacas, masajetas, dajás e icedones. Aunque formaban parte del mundo escita en sentido amplio, estos pueblos evolucionaron de manera independiente al este del mar Caspio. Otros grupos se aventuraron más hacia el oeste, cruzando el río Volga y adentrándose en las estepas del Mar Negro. Fueron precisamente estos los que los griegos identificarían más tarde como escitas. En aquel entonces, esas tierras estaban habitadas por los cimerios, un pueblo del que se sabe muy poco. Los escitas los desplazaron en parte más allá del Cáucaso hacia Anatolia, y en parte los sometieron y asimilaron. De este modo, los escitas se establecieron en las estepas pónticas, donde permanecieron durante siglos. Ellos mismos se denominaban escolotos, mientras que los griegos los llamaban escitas, un término derivado del protoiraní escuda, que significa arquero. Sin embargo, los griegos reservaban esta denominación únicamente para los nómadas con los que trataban en la región del Mar Negro. Más allá de este territorio, desde el Danubio hasta el Altai, se extendía un vasto espacio cultural que los investigadores definen como un círculo de culturas de tipo escita. El núcleo de esta unidad reside en lo que se conoce como la tríada. Escita un armamento distintivo como el aquinaques y el arco compuesto, los arreos ecuestres y el estilo animalístico en el arte. Estos elementos vinculaban a tribus y pueblos diversos dentro de un mismo horizonte cultural, aun cuando no compartieran lazos étnicos, hablaran lenguas distintas y no se consideraran a sí mismos escitas. Las formas de vida y las prácticas culturales escitas trascendieron con creces a los propios escitas. Pueblos muy diferentes de la estepa, en ocasiones de orígenes completamente dispares, adoptaron estas costumbres. Esta cultura compartida resulta evidente en los objetos materiales. Al comparar los hallazgos de túmulos funerarios en la región del Mar Negro, Kazajistán, y el Altai, las semejanzas son asombrosas a pesar de las enormes distancias que los separan. Por eso, al hablar de los escitas, conviene diferenciar dos planos. En sentido estricto, el término alude a tribus concretas del norte del Mar Negro. En sentido amplio, abarca todo un universo de culturas esteparias unidas por un modo de vida, una tradición guerrera y una cultura comunes. Si por casualidad te cruzaras con un escita en el mercado de Olbia o de Quersoneso, enseguida notarías lo distintos que eran respecto a los griegos. Los escitas destacaban por su piel clara, sus ojos luminosos, y un cabello predominantemente castaño claro o rubio, además de sus característicos bigotes y barbas rizados. Su vestimenta era vistosa y perfectamente adaptada al entorno de la estepa. Llevaban caftanes de cuero profusamente adornados con bordados, cuentas y apliques de oro,
sujetos por cinturones con placas metálicas. También usaban pantalones de cuero para montar a caballo, una prenda que ningún griego se pondría. Una pieza distintiva de su atuendo era el gorro alto y puntiagudo conocido como bashlik, que quizá reconozcas por los relieves de Vegistún y Persépolis, o por el arte griego. Los guerreros escitas lucían tatuajes en la piel. En cuerpos excepcionalmente bien conservados procedentes de sepulturas escitas, los arqueólogos han descubierto elaborados diseños realizados en lo que se denomina estilo animalístico. Estos motivos cubrían los brazos y otras zonas del cuerpo, a veces con tal densidad que parecían mangas. Tanto hombres como mujeres portaban estos tatuajes que poseían un significado sagrado y reflejaban la trayectoria vital y militar de cada persona, su posición social y sus logros. Cuando los escitas llegaron a la región del Mar Negro, no se limitaron a ocupar las estepas. Atravesaron los pasos del Cáucaso y no tardaron en hacerse notar en el Próximo Oriente. Sus primeros contactos con las grandes potencias de la zona se caracterizaron por la búsqueda de alianzas. En el año 676 a.C., el rey escita Bartatua contrajo matrimonio con la hija de Asarjadón, el poderoso soberano del imperio asirio. Esta unión resultaba estratégicamente ventajosa para Asiria, ya que los escitas servían de contrapeso frente a su enemigo histórico Urartu. Aunque la presión nómada no llegó a destruir Urartu, debilitó considerablemente al estado, mermando su antiguo poderío y reduciendo la amenaza que representaba para Asiria. El hijo de Bartatu Amadio prosiguió con esta misma línea, mantuvo la alianza con Asiria e intervino activamente en los asuntos de la región. Cuando estalló en Babilonia una revuelta encabezada por Shamash-Shumukin contra el rey asirio Asurbanipal, Madio respaldó a Asiria. Emprendió un ataque contra Media impidiendo que los medos unieran sus fuerzas a las de los babilonios rebeldes. Las consecuencias fueron de gran alcance. Media debilitada cayó bajo dominio escita durante casi 30 años. A lo largo de este periodo, los nómadas controlaron de hecho el equilibrio de poder en la región, interviniendo en los conflictos e imponiendo sus condiciones incluso a las grandes potencias del Próximo Oriente. Para los estados de la región, aquello era una situación completamente inédita. No estaban preparados para enfrentarse a los escitas, quienes aprovechaban su movilidad para librar combate únicamente cuando las circunstancias les eran favorables. Se intentó negociar con ellos o comprar su retirada, pero ni siquiera esos esfuerzos garantizaban la seguridad. Sus incursiones debilitaron gravemente a Asiria, que ya atravesaba un momento difícil. El punto de inflexión llegó con el rey medo Ciáxares, quien optó por la astucia en lugar del enfrentamiento directo. Invitó a los reyes y guerreros nobles escitas a un suntuoso banquete, y una vez que estuvieron ebrios, ordenó su ejecución. Tras este golpe, Media, aliada con Babilonia, asestó el golpe definitivo a Asiria. En el año 612 a.C., Nínive cayó poniendo fin al imperio asirio. En los siglos siguientes, los escitas continuaron hostigando con sus razias a los estados de Asia Menor como Frigia y Lidia. No obstante, habían dejado de representar una amenaza seria para los imperios del Próximo Oriente. En el siglo VI a.C., los escitas tuvieron su primer gran contacto con el mundo griego a lo largo de las costas del norte del Mar Negro. Las colonias griegas empezaron a proliferar en la zona, y en lugar de enfrentarse a ambas culturas, establecieron rápidamente relaciones comerciales. Los escitas suministraban a los griegos ganados, cereales y esclavos, y a cambio recibían productos artesanales, armas y sobre todo vino. El vino se convirtió en un producto especialmente codiciado entre los escitas. Disponían de su propia bebida alcohólica elaborada a partir de leche de yegua fermentada parecida al kumis actual, pero esta no estaba a la altura del vino. A diferencia de los griegos, que acostumbraban mezclar el vino con agua, los escitas lo consumían puro, lo que con frecuencia provocaba una embriaguez rápida y un comportamiento desenfrenado. Los hallazgos arqueológicos confirman esta afición. Incluso en los asentamientos y campamentos escitas más modestos, se han descubierto ánforas griegas, lo que evidencia un comercio constante y una marcada pasión por el vino. Fue en este escenario de encuentro entre dos mundos donde Heródoto entró en contacto con los escitas. El historiador visitó Olbia, una de las colonias griegas, y dejó un relato pormenorizado sobre la vida, las costumbres y las tradiciones de este pueblo. Según Heródoto, la sociedad escita se organizaba en grupos claramente diferenciados. En la cúspide se encontraban los escitas reales, una élite guerrera que vivía para la batalla. Consideraban a los demás como súbditos suyos y despreciaban cualquier ocupación ajena al oficio de las armas. Junto a ellos convivían los escitas nómadas, pastores libres, que trasladaban sus rebaños a lo largo de las estepas. Existían también los escitas agricultores o labradores, quienes se habían asentado en los márgenes septentrionales de la estepa, allí donde ésta se fundía con la estepa boscosa, y practicaban la agricultura en poblados permanentes. En este periodo comenzaron a surgir asentamientos fortificados, sobre todo grandes recintos emplazados en lo alto de colinas. El más célebre de todos es el de Belsk, a orillas del río Vorskla, que con frecuencia se identifica con la ciudad de Gelono descrita por Heródoto. Otro aspecto destacable es la elevada posición de las mujeres, considerablemente superior a la que ocupaban en muchas sociedades sedentarias. Las mujeres de linajes nobles no solo participaban en expediciones militares, sino que combatían codo a codo con los hombres. No se trata de meras suposiciones, numerosas sepulturas donde se halló a mujeres enterradas con armas y equipo de guerra lo corroboran. Estos relatos fueron probablemente la fuente de inspiración del mito griego de las Amazonas.
El contacto sostenido con los griegos dio lugar paulatinamente a nuevas formas de convivencia. En las cercanías de las colonias brotaron asentamientos mixtos donde griegos y escitas coexistían. Los habitantes de estas comunidades, conocidos como calípidas, fusionaban elementos de ambas culturas y prosperaban gracias al intercambio permanente entre la estepa nómada y las ciudades-estado helénicas. La estepa tampoco permaneció al margen de los grandes vaivenes de la historia. En Oriente Medio irrumpió una nueva potencia formidable, el Imperio Aqueménida. Su fundador, Ciro el Grande, sometió extensos territorios, pero halló la muerte en una campaña contra tribus nómadas al este del mar Caspio. Según el relato de Heródoto, esto ocurrió durante un enfrentamiento con los masagetas, un pueblo emparentado con los escitas y gobernado por la reina Tomiris. El historiador de la antigüedad califica esta batalla como la más encarnizada de cuantas se libraron entre pueblos no griegos. Cuenta la leyenda que tras la victoria Tomiris mandó buscar el cadáver de Ciro, ordenó que le cortaran la cabeza y la sumergió en un odre repleto de sangre, proclamando: «Tenía sed de sangre, ahora sáciala». Si bien el relato de Heródoto contiene sin duda elementos legendarios, el hecho de que Ciro encontrara la muerte en una guerra contra los pueblos de la estepa resulta verosímil. Su sucesor Cambises se hallaba ocupado con la conquista de Egipto y la represión de revueltas, de modo que la cuestión de la venganza quedó pendiente. Esa empresa recayó en el siguiente monarca, Darío I. En el año 513 a.C., este emprendió una ambiciosa campaña contra los escitas. No obstante, en lugar de dirigirse hacia el este donde Ciro había perecido, optó por una ruta distinta. Cruzó el Helesponto hacia Tracia y avanzó hasta el Danubio, donde sus ingenieros levantaron un puente de madera. Fue allí donde Darío se topó por primera vez con los escitas, y comprendió de inmediato que aquella guerra no se parecía a ninguna que los persas hubieran librado antes. Los escitas no dependían de ciudades ni fortificaciones sencillamente porque carecían de ellas. Podían desplazarse con sus familias, sus rebaños y todas sus pertenencias. Rehusaban el enfrentamiento directo y se dedicaban a desgastar al adversario. A medida que se replegaban hacia el interior de la estepa, incendiaban los pastizales, destruían los suministros y envenenaban las fuentes de agua. El ejército persa fue agotando poco a poco, sus provisiones se dispersó en exceso y perdió fuerzas. Justo en ese instante los escitas desataban sus ataques rápidos y demoledores. Golpeaban los flancos, las avanzadillas y las líneas de comunicación, impidiendo que los persas pudieran combatir en las condiciones que les convenían. La clave del poderío militar escita residía en el arco. El arco compuesto escita de unos 80 centímetros de longitud y fabricado con madera, cuerno y tendón resultaba idóneo para el combate a caballo. A diferencia de los arcos más grandes que perdían tensión si se mantenían encordados, este podía portarse listo para su uso sin necesidad de desencordarlo. Las flechas elaboradas en madera con puntas de bronce, hierro o hueso se guardaban en un gorito, un estuche de cuero que funcionaba a la vez como carcaj y funda del arco con capacidad para albergar hasta 100 proyectiles. La cadencia de tiro era notable, un arquero diestro podía disparar hasta 10 flechas por minuto, lo que permitía a 1.000.000 de jinetes descargar una lluvia de flechas sobre el enemigo en cuestión de instantes. Además eran capaces de disparar en retirada girándose sobre la montura para lanzar flechas hacia atrás, una técnica que más adelante se conocería como el tiro parto. El conflicto careció de un frente definido o de una batalla decisiva. Fue una guerra de desgaste. Finalmente Darío se vio obligado a emprender la retirada. Su ejército agotado y debilitado se replegó más allá del Danubio, abandonando a los heridos y parte del convoy. Los escitas persiguieron sin tregua a las tropas en retirada, hostigándolas una y otra vez. Sin embargo, cada vez que los persas intentaban entablar combate, los escitas se desvanecían en la inmensidad de la estepa. Aunque esta campaña no culminó oficialmente en un desastre para Persia, puso de manifiesto una verdad fundamental: a los escitas no se les podía obligar a luchar según las reglas de otro. Esta constatación consolidó su fama de fuerza invencible. Los escitas hicieron pleno honor a su temible reputación. Para los escitas la guerra era mucho más que una simple destreza. Impregnaba cada faceta de su existencia, desde sus creencias hasta sus costumbres cotidianas. Esto resulta evidente incluso en el plano religioso. De las escasas divinidades escitas que conocemos, solo a una se le erigían altares el dios de la guerra. Su nombre no ha llegado hasta nosotros y Heródoto lo designa a la manera griega como Ares. Los escitas levantaban montículos cuadrados de leña menuda sobre los cuales colocaban una quinaques, una espada corta escita que representaba a la deidad. Allí se realizaban ofrendas ganado, caballos y en ocasiones incluso prisioneros. Según Heródoto, durante estos rituales, se amputaba la mano derecha de las víctimas. La arqueología respalda este testimonio. En las proximidades de los santuarios se han hallado restos humanos con señales inequívocas de tales prácticas. El culto guerrero moldeaba también la noción de honor. Un escita no nacía guerrero, sino que se forjaba como tal. La primera muerte en combate revestía una importancia capital. Tras abatir a un enemigo, el guerrero bebía su sangre mezclada con vino como parte de un rito iniciático. Solo entonces era reconocido como miembro pleno de la comunidad guerrera, y se le permitía participar en los banquetes anuales bebiendo de una gran copa compartida. Quienes se distinguían en la batalla recibían una ración doble de vino. De este modo se configuraba una jerarquía fundada más en el valor personal que en el linaje. Existían también costumbres más crueles vinculadas a la guerra. Los escitas arrancaban la cabellera de sus enemigos caídos y colgaban esos trofeos de las bridas de sus caballos.
En ocasiones llegaban incluso a confeccionar capas con ellos. Los cráneos de adversarios especialmente relevantes se transformaban en copas. Al mismo tiempo practicaban rituales que no iban dirigidos contra el enemigo, sino que buscaban fortalecer los lazos dentro de la comunidad. El más célebre era la hermandad de sangre. Dos personas mezclaban su sangre con vino y la bebían juntas, sellando así un vínculo que se consideraba más poderoso que cualquier juramento. En el campo de batalla, los escitas combinaban con maestría destreza y movilidad. Desde temprana edad se les adiestraba en el tiro con arco hasta que éste se convertía en una prolongación natural de su brazo. Resultaban igualmente temibles en el combate cuerpo a cuerpo. Su arma más característica era la espada corta, el akinak, que portaban en vainas ricamente ornamentadas, a menudo adornadas con oro, probablemente como símbolo de estatus. Junto al akinak se empleaban lanzas jabalinas, hachas de guerra denominadas sagaris masas y con el tiempo espadas de mayor longitud. Sus estrategias defensivas estaban igualmente bien concebidas. Los escitas fueron precursores en el uso de armaduras lamelares compuestas por placas metálicas superpuestas que ofrecían tanto flexibilidad como una protección fiable. Los guerreros comunes llevaban gorros de fieltro tupido para amortiguar los golpes, mientras que la nobleza lucía cascos metálicos, algunos inspirados en modelos griegos. Los escudos, generalmente de madera o mimbre, rara vez se han conservado, pero las representaciones indican que solían tener forma de media luna. Todos estos elementos funcionaban en perfecta armonía con sus monturas. Los escitas combatían a caballo incluso sin estribos ni sillas rígidas. Utilizaban una montura blanda compuesta por dos almohadillas sujetas a ambos lados del lomo del animal, un sistema que exigía gran pericia pero los hacía extraordinariamente eficaces en combate. En el siglo IV a.C., los escitas se enfrentaron a un nuevo y formidable adversario, Macedonia. En el año 339 a.C., el rey escita Ateas se midió con Filipo II. El soberano macedonio invadió territorio escita. Era el inicio de la primavera y, como de costumbre, las familias escitas junto con sus rebaños pastaban en las llanuras al sur del Danubio. Por esta razón los escitas no pudieron recurrir a su estrategia habitual de repliegue y desgaste. No les quedó más remedio que plantar cara para defender a sus familias y sus bienes. En una batalla encarnizada, la falange macedónica resultó demasiado poderosa, infligiendo una derrota aplastante a los escitas. El propio rey Ateas, que superaba los 90 años de edad, pereció en el enfrentamiento. Tras la batalla, los macedonios obtuvieron un botín inmenso, capturaron a 20.000 mujeres y niños escitas, y se apoderaron de más de 20.000 caballos. Sin embargo, los macedonios no lograron conservar su botín. Durante el regreso, los tracios les tendieron una emboscada en un desfiladero de los Balcanes. En aquel ataque por sorpresa, el ejército macedonio sufrió cuantiosas bajas. El propio Filipo resultó gravemente herido y apenas consiguió escapar con vida. Muchos de los cautivos perecieron o cayeron en manos de los tracios. Durante el reinado de Alejandro Magno se produjo un episodio semejante. Sopirión, gobernador de Tracia, decidió por iniciativa propia intentar conquistar la colonia griega de Olbia, marchando contra ella al frente de unos 30.000 soldados. Para repeler el ataque macedonio, Olbia se alió con los escitas, pero la naturaleza tuvo la última palabra. Una tormenta destruyó la flota de Sopirión que transportaba suministros vitales. Privado de recursos, el asedio se volvió insostenible y no quedó más opción que la retirada. Durante el repliegue, las fuerzas de Sopirión fueron prácticamente aniquiladas por los escitas y jamás alcanzaron el Danubio. A partir de entonces, los escitas acudieron en defensa de Olbia frente a incursiones macedonias, en 2 ocasiones más consolidándose como sus principales aliados en la estepa. La batalla de Tátice en el 310 a.C. está considerada como la última gran victoria de los escitas en suelo europeo. Durante la guerra civil del reino del Bósforo, los escitas se aliaron con el rey Sátiro y le ayudaron a derrotar a su hermano Eumelo. Resulta significativo que otros pueblos nómadas como los sármatas se pusieron del lado de Eumelo. Este enfrentamiento fue una de las últimas ocasiones en que los escitas desempeñaron un papel militar relevante en la región. A partir de ese momento, la influencia escita comenzó a declinar. Soportaban una presión creciente desde varios frentes celtas y tracios por el oeste y sármatas por el este. Fueron finalmente estos últimos quienes alteraron el equilibrio de poder en la estepa. Entre los siglos 3 y 1 a.C., los sármatas expulsaron a los escitas de gran parte de las estepas del Mar Negro. Los escitas prácticamente se desvanecieron de los registros históricos. Los yacimientos arqueológicos se volvieron cada vez más escasos, dando la impresión de que este pueblo se sumió en el olvido. No obstante, la realidad no fue del todo así. Algunos escitas se trasladaron a Crimea, donde fundaron un reino escita tardío con capital en Neápolis, escita cerca de la actual Simferópol. Allí llevaron una existencia distinta, conviviendo con aliados griegos y bajo una profunda influencia de la cultura helenística. Adoptaron la escritura griega y costumbres foráneas, pero preservaron su identidad propia y siguieron hablando la lengua irania en su vida cotidiana. En el siglo III después de Cristo, durante las grandes migraciones godos y hunos, asestaron un golpe definitivo al mundo escita. Al despuntar la Edad Media, los últimos vestigios de la civilización escita se fueron diluyendo ante la llegada de nuevos pueblos. Con todo, no se extinguieron por completo. Los alanos medievales, un pueblo nómada emparentado con los escitas, establecieron un poderoso reino en el Cáucaso que perduró desde el siglo IX hasta el XIII después de Cristo, cuando fue arrasado por los mongoles. Sin embargo, la gente misma no desapareció.
Sus descendientes han sobrevivido hasta nuestros días, son los osetios actuales que aún hablan una lengua perteneciente al grupo iranio. Los escitas no dejaron su legado en fronteras políticas ni en nombres de estados, sino en tradiciones. Sentaron las bases de un modo de vida que marcó la historia de la estepa euroasiática durante siglos. El pastoreo nómada, la maestría ecuestre y el empleo del arco compuesto como arma principal sobrevivieron a los escitas y se convirtieron en rasgos compartidos por los numerosos pueblos que les sucedieron. Mucho después de su desaparición, la estepa siguió siendo una tierra de nómadas. Cada nueva generación de jinetes que surgió en aquellas vastas extensiones prolongó de un modo u otro las tradiciones que los escitas habían forjado. Si has llegado hasta el final de este video, te agradecemos mucho que nos dejes un me gusta y te suscribas. Acompáñanos en nuestro recorrido por las civilizaciones antiguas y la historia. Si deseas apoyar el canal, únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube. Obtendrás acceso anticipado a nuevos episodios, contenido exclusivo entre bastidores y mucho más. También puedes dejarnos un súper gracias aquí abajo para darnos un impulso extra. Si prefieres escuchar historias sobre la marcha, no te pierdas nuestro flamante podcast Parabellum History, disponible en todas las principales plataformas de podcast. Gracias una vez más por acompañarnos y esperamos verte en la próxima ocasión. Si has llegado hasta aquí, te estaremos muy agradecidos si le das a me gusta y te suscribes. Síguenos en este viaje a través de las civilizaciones antiguas y la historia. Si quieres colaborar con el canal, únete a nuestro Patreon o conviértete en miembro del canal de YouTube. Tendrás acceso adelantado a los nuevos episodios, material tras las cámaras y mucho más. Asimismo, puedes dejarnos un súper gracias aquí abajo para echarnos una mano extra. Si te apetece escuchar historia en cualquier momento y lugar, descubre nuestro nuevo podcast Parabellum History, disponible en todas las grandes plataformas de podcast. Muchas gracias por estar ahí y confiamos en verte en el próximo capítulo.